Hablar de perspectiva integral de abordajes de acompañamiento supone pensar principalmente que no hay que aplicar recetas. Esto quiere decir que hay que pensar en cada territorio, en cada situación y en cada comunidad de manera situada cuáles son las herramientas que tienen las personas, tanto las personas como las comunidades, los grupos de crianza e incluso estos grupos para acompañar, para llevar adelante las situaciones. ¿Qué supone pensar esto? Que de repente puede ser que al principio necesitemos tener un acompañamiento, una presencia más activa con esta persona que atravesó esta situación de grooming y luego no sea tan activa. ¿Cómo podemos pensar que no sea tan activa? Por ejemplo, que al principio lo acompañemos, le acompañemos a un organismo especializado y luego ese organismo siga con el proceso de acompañamiento. Pero no quiere decir que desaparecemos, sino que de repente puedo mandarle un mensaje, preguntarle cómo está, consultar si en alguna situación podemos volver a acompañar, saber cómo siguió ese proceso. Esto va a permitir que evitemos la revulneración de derechos y la sobreintervención. No hacer un trabajo conjunto permite esto, no revulnerar a esa persona que ya ha sido vulnerada. La importancia de todo esto, de estos tipos de acompañamiento de abordaje, entonces tiene que ver con pensar cada situación y cada territorio de manera particular. Para eso, ¿no?, hemos pensado algunos principios de actuación que van a guiar el accionar de cada agente territorial. Antes de hablar de los principios de actuación, es importante pensar que lo principal en los acompañamientos es respetar los tiempos de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que de repente una persona puede necesitar automáticamente un acompañamiento terapéutico, por ejemplo, y va a activar una red territorial específica, y puede ser que no, o que a medida que vaya asimilando, vaya demandando cosas que antes no lo hacía, ¿no? Bueno, lo principal siempre es respetar los tiempos de cada persona y el consentimiento, ¿no? Que en cada estrategia de acompañamiento, en cada estrategia de intervención, tengamos en cuenta cuál es la forma y el modo en que esa persona decide que es mejor para sí. Esto es muy importante de tenerlo en cuenta, el consentimiento debe ser rector en todas las políticas públicas que hagan a la adquisición de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Cuando hablamos de los principios rectores, entonces vamos a pensar en la corresponsabilidad. La corresponsabilidad, que es uno de esos, va a decir que, siendo todos y todas partes de una comunidad total, todos y todas tenemos el mismo compromiso de adquisición de derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué me va a poner en juego la corresponsabilidad? Y principalmente que no depende solamente de mí, agente estatal, o de fulano o mengano, sino que cualquier persona que esté dentro de la sociedad, que pueden ser organizaciones sociales de un barrio, que pueden ser instituciones estatales, que pueden ser vecinos, grupos de crianza, familia, cualquier habitante del pueblo argentino puede y debe asegurar que los niños, niñas y adolescentes tengan sus derechos adquiridos o al menos beneficiar que allá y en esos territorios, en esas comunidades donde existen comunidades en condiciones más desfavorables, podamos propiciar, ¿no?, una mejora en la adquisición. Después tenemos el interés superior del niño, niña y adolescente, que esto es, como ya lo saben, no es algo que no sepan, pero sí, este es el principio rector. Acá estamos capacitándonos porque estamos pensando de qué manera prevenir el abuso sexual en la infancia en un ámbito que no es el que conocen muchas generaciones anteriores, que es el ámbito de las personas y la presencialidad, sino el ámbito virtual. Entonces, el interés superior del niño, niña y adolescente va a ser un principio rector que debe guiar el accionar de todos y todas, ¿no? Ahí vamos a tratar de exponer, potenciar al máximo, ¿no?, las herramientas de los niños, niñas y adolescentes en un ámbito de confianza, en un ámbito de intimidad y de, como decíamos hoy, de consentimiento y trato digno para que puedan desplegar su personalidad de la mejor manera. Bueno, el derecho a la igualdad y la no discriminación también es un principio rector que elegimos todos los organismos que estamos trabajando acá. Me parece que esto, si bien ya lo conocemos y sabemos, son palabras que usamos, hay que pensar a la igualdad también desde la equidad, que no es solamente
un concepto que supone la igualdad de condiciones, sino también que esto sea equitativo. Lo que decíamos recién, va a haber comunidades que van a necesitar de mayores esfuerzos para la adquisición de derechos, y la no discriminación supone que cualquier persona, cualquier habitante del pueblo argentino, en este caso estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, está en igual de condiciones para la adquisición de derechos, ¿no? Que esto es sumamente importante, con lo cual no debería haber ninguna discriminación de etnia, clase social, género, grupos, condiciones socioeconómicas, etc. La perspectiva de género y la perspectiva territorial, bueno, si bien ya lo conocen y ya esperemos y esperamos que la estén trabajando, son principios rectores y transversales. Siempre al momento de llevar adelante una política como la que estamos planteando acá, tenemos que tener esto en cuenta. Primero, porque la perspectiva de género, hablando de un abuso sexual en la infancia a través de redes sociales o en la web, me parece que tiene que ser prácticamente el lugar desde donde lo pensemos, ¿no? En qué situaciones se violenta a las personas por razones de género. Y el principio de territorialidad supone tener en cuenta ya los armados previos que tienen los territorios, ¿no? No pensar que vamos a ir con una política nueva o con una lógica derivacionista, sino retomar esos armados que ya los territorios y las comunidades tienen hechos para poder beneficiar y acompañar.